Hola, mi nombre es Ana María García. Soy consultora de un nuevo método que hemos denominado Finlast para organizar los negocios y automatizarlos. En este video te animo a comenzar un curso corto que te ayudará a transformar lo que te gusta y sabes hacer en un negocio exitoso. Pero me vas a preguntar, ¿cómo yo puedo competir con los grandes que ya están establecidos? ¿Yo podría con poco dinero comenzar a automatizar mi negocio? Bueno, pues la respuesta es sí, porque en este curso te vamos a dar una serie de pasos concretos para ayudarte a organizar tu negocio y a ponerlo a funcionar en Internet para que tenga mucha más presencia y visibilidad. Posiblemente lo primero que se te ocurre cuando quieres automatizar tu negocio es pedirle ayuda muy tempranamente a un ingeniero informático. Pero no se te ocurra eso, porque en la siguiente historia te vamos a demostrar que ese no es el primer paso que tú debes de seguir. En la historia que te muestro a continuación, vas a ver el dueño de un negocio sentado a la izquierda y un ingeniero informático sentado a la derecha. A la izquierda tenemos el dueño del negocio que le está pidiendo cómo quiere que su sistema haga las cosas. Yo quiero que mi sistema permita esto y lo otro. Y entonces el ingeniero informático, como siempre considera que el cliente tiene la razón, le dice, sí, señor, como usted diga. En este caso, entonces, el ingeniero informático le va a pedir después que usted mismo pruebe los sistemas, que usted, después que instale los sistemas, entonces mire cómo funcionan sus aplicaciones. Como ven, aquí está todo el mundo usando sistemas, pero siguen usando papeles para intentar analizar cosas del negocio y entrar los datos que salen desde una aplicación en otra aplicación. Los informáticos intentan resolver este problema proponiendo que compres lo que valen las comunicaciones entre programas, que se llaman API, Application Programming Interfaces, más consumidoras de dinero, porque hay que pagar por ellas. Entonces tú reaccionas, ¿cómo? ¿Me vas a pedir aún más dinero? Y resulta ser que ahora no solo los informáticos piden, ahora también piden nuevos sistemas todos tus empleados, porque para poder resarcir con los ingresos de las nuevas ventas todos los gastos que has hecho en automatización, has adquirido más empleados, tienes entonces sistemas en cada uno de los departamentos y cada vez tus empleados te piden más y más y más sistemas para poder hacer su trabajo, las funciones que ellos deben desempeñar. Te debates entre seguir invirtiendo en nuevas aplicaciones o no, debido a lo caro que cuesta. Cuando les reclamas a los informáticos, entonces ellos te invitan a formar parte de su equipo, que participes en esta metodología actual que se llama metodología ágil. Las metodologías ágiles ayudan. Bueno, las metodologías ágiles están basadas en las famosas historias de usuario. Tú no sabes escribir las historias de usuario, por tanto, las escriben los famosos analistas de negocios que cobran tanto por sus servicios. Ellos no se quieren enterar de la economía de tu negocio, cómo ganas tus ingresos, qué gastos tienes, no les importa en lo absoluto. Se acoplan como sanguijuelas a los empleados de cada departamento y le sacan el jugo intentando interpretar su trabajo para hacer el software de ese departamento a partir de los cuentos, las historias de esos usuarios. Te dicen que con la forma iterativa incremental los riesgos se van a mitigar, que vas a ver resultados más rápidos. Pero lo que sucede es que los informáticos y los empleados siguen usando sus sistemas que no se comunican unos con otros, y en lugar de poder suprimir a algunos empleados administrativos, gastar menos papel y teléfono, resulta ser que ahora gastas más o menos lo mismo en papel y teléfono, pero aumentan los gastos de corriente, de internet y los costos de las propias aplicaciones por sus precios de suscripción o licencias de uso. Si eres informático y quieres ser un buen analista de negocios, la invitación a reflexionar también la hago para ti. No te estoy sacando del aire, te voy a compartir nuevos conocimientos.
El problema principal que tiene la tradicional estrategia para automatizar negocios consiste en que se quiere automatizar las funciones de los empleados de los departamentos en lugar de automatizar los procesos. El método de automatización que te voy a proponer es nuevo, usa principios diferentes para enfrentar el reto de poner a funcionar un negocio exitosamente y con visibilidad. Se llama FinLast y lo bauticé así porque tiene que ver con las finanzas y porque usa LAS. Tenemos libros publicados en Amazon que se llaman así mismo, FinLast, cómo lograr un negocio exitoso. No te culpes de los problemas y actúa con los pasos concretos que FinLast te propone. Hay una versión en español y una versión en inglés, cuyos enlaces te mostramos en la descripción de este video. Las 3 etapas de la automatización según FinLast son las siguientes. Primero, organizar los procesos. Segundo, debes evaluar todas las inversiones que hagas en automatización para poder construir el sitio web con tus procesos organizados bien. En esta serie de videos vamos a tratar las 3 etapas perfectamente. La primera, organizar los procesos. La segunda, evaluar las inversiones. Y la tercera, herramientas y algunas consideraciones para construir el sitio web. En el tema en particular de la evaluación de las inversiones, demostramos algo interesante y es una comparación entre los costos de la adquisición de servidores propios contra los costos de alojar tus aplicaciones en la nube, y te vamos a demostrar que como emprendedor, si estás comenzando, es mejor que tengas tus propios servidores y seas dueño de un digital real estate para que tu negocio adquiera más valor con el tiempo. FinLast se enfoca en organizar los procesos de una organización en un sistema cíclico y redundante, de manera que la ejecución de los procesos produzca la mejora continua del negocio desde las primeras iteraciones de su ejecución. FinLast te va a proporcionar una línea base de tus procesos productivos a partir de la cual el dueño, tú como dueño del negocio, puedes colocar todos tus procesos en una especie de pastel y además advertir los procesos que faltan para lograr la mejora continua. Luego esa línea base de procesos se detalla suficientemente, participando todos en las definiciones sobre cómo queremos que nuestro negocio funcione. Al organizar tu negocio en procesos, te preguntarás cuál es el papel que proporcionan hoy las casas consultoras. Bueno, te cuento. El modelo de gestión de la calidad ISO 9000 contiene poderosos principios de gestión de la calidad para todo tipo de organizaciones, y con dicho modelo se pueden lograr las certificaciones. Por otra parte, para las empresas de software es muy conocido el modelo CMMI, que es específico para el software. En estos modelos formales, como CMMI e ISO, se define qué hacer, pero no cómo hacerlo. Entonces tú vas a requerir mucho esfuerzo, dinero y tiempo contratando consultores y auditores para conseguir eficacia y eficiencia en el negocio, así como visibilidad. Los auditores y consultores de estas casas analizan el negocio desde fuera y por lo general utilizan notaciones para hacer representaciones de los procesos que son difíciles de entender por personal no experto, lo que dificulta el entendimiento de la realidad. ¿Cuáles son los beneficios del método FinLast? El primer gran beneficio es que te enseña cómo priorizar los procesos que debes ir informatizando, que debes ir automatizando, porque todo no se puede automatizar a la vez. Es importante que a partir de un estudio de los procesos identifiques los principales cuellos de botella en aquellas actividades que son muy consumidoras de papel, teléfono, tiempo, recursos, y comiences por esas actividades, de tal manera que cuando implantes la aplicación que sustituye esos procesos manuales, tengas un dinero ahorrado que te permita invertir en la siguiente aplicación. Y ahora ya con esta estrategia, las aplicaciones sí se van a conectar entre sí porque fueron diseñadas en términos de resolver procesos completos orientados a los clientes de tu negocio en lugar de estar orientados a automatizar las funciones de los empleados en tu departamento. De esa manera vas a poder seguir haciendo ahorros que te permiten invertir en nuevas y mejores
y mejores aplicaciones. Otro beneficio importante del método Finlas es que puedes prescindir de los consultores y de los informáticos en las etapas muy tempranas. En su lugar, tú mismo puedes dirigir toda la estrategia utilizando una notación sencilla y pocos recursos como papel, pizarra. Puedes concebir cómo tú quieres que tu negocio funcione. A partir de que también en Finlas te vamos a proporcionar esa línea base o pastel de procesos que no te proporcionan las consultorías tradicionales basadas en los modelos ISO o CMMI que no te proporcionan esa línea base. Esa línea base es importante porque puedes colocar tus procesos ahí, te vas a dar cuenta de cuáles procesos te faltan para completar una ejecución cíclica de las actividades de tal manera que las primeras iteraciones de la ejecución de esos procesos te produzcan beneficios. Automatizando esos procesos en forma cíclica vas a obtener ahorros y así tu negocio va aumentando de valor. Vamos a ayudarte a convertir lo que sabes hacer y te gusta hacer en un negocio exitoso. No es que ahora vayamos a prescindir de los consultores ni vayamos a sacar a los consultores del aire. Al contrario, yo soy consultora, yo soy también informática. Es importante que ayudemos más a los negocios, porque con las notaciones que se están empleando hoy para los procesos, la manera de trabajar las historias de usuario, no estamos ayudando a los negocios a consolidar lo que se quiere, a que tengan una presencia en Internet, pero sobre todo basada en eficiencia en la ejecución de sus procesos. Si quieren ir adelantando en conocimientos, pueden adquirir el libro en Amazon, en los enlaces que te proporcionamos debajo. También pueden ver en el sitio web un blog que está repleto de artículos muy interesantes que puedes leer. También tenemos en el sitio una academia online que es totalmente concebida para aquellos grupos de trabajo que deseen hacer sesiones especiales, trabajar con condiciones específicas de sus procesos, de sus negocios, y vamos a poder a través de la academia darles una asesoría especial. Si te gustó este video, suscríbete y dame un like. ¡Chao!